Hoy nos acompañan Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República. Henry Cucalón, jurista, docente universitario y exasambleísta. También están con nosotros Lolo Miño, constitucionalista especializada en derechos humanos, es profesora universitaria. Y Jorge Peñafiel, jurista, analista político y consultor. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto, ahora en modo electoral. El próximo 5 de febrero, los ciudadanos asistiremos a la 12ª consulta popular de carácter nacional en la historia de la República. Esta vez el gobierno planteó 8 preguntas sobre varios temas fundamentales: seguridad, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, la reducción de asambleístas, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y medio ambiente. En las últimas semanas y en las que están por venir, los ecuatorianos tendremos que tomar una posición sobre cada una de estas interrogantes en medio de un país siempre polarizado. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en 2 temas en los que consideramos más importantes de toda la consulta. Claudia. Carlos, comencemos por la pregunta del referéndum que tiene relación con el gravísimo problema de inseguridad, violencia y crimen organizado que azota al país. Hablamos de la extradición. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Si se enmienda el artículo 79, los involucrados en delitos relacionados al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y migrantes que afecten no solo al Ecuador, sino también a otros países, serán extraditados para que purguen sus sentencias. Esta pregunta despierta un debate jurídico y político en quienes cuestionan su efectividad, pero quienes la defienden citan a 2 países. Colombia, que desde la extradición de Carlos Leder, mano derecha de Pablo Escobar, en 1987, ha expulsado a Estados Unidos a miembros del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, donde pagan penas de entre 40 y 60 años. Solo entre el 2006 y 2020, Colombia extraditó a 2.300 personas vinculadas al narcotráfico y solo en 2022 a 190 personas. En México, Jesús Héctor Palma, alias El Güero, y Joaquín El Chapo Guzmán del Cartel de Sinaloa fueron extraditados. En ese país, desde el 2006, unas 1.400 personas reciben condena tras su extradición. El debate sobre esta pregunta nos ha llevado a cuestionar qué medidas como esta van en contra de la soberanía de un Estado y de su capacidad de aplicar la justicia. Pero en Ecuador, ya sea por negligencia, corrupción o por la presión de las mafias, a unos 40 jueces se les ha abierto expedientes por ordenar la libertad de peligrosos delincuentes. Con este panorama debemos analizar si la primera pregunta de la consulta popular impulsada por el gobierno es necesaria. Carlos, inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por ese primer planteamiento, con esa reflexión internacional. Y empezamos el debate con Karen Sichel, abogada. ¿Por qué es necesaria esta pregunta? Muchísimas gracias, Carlos. Esta pregunta es necesaria porque actualmente el Ecuador está pasando por una crisis de seguridad. Esta crisis se ve afectada principalmente porque existen más de 25 bandas criminales actualmente asentadas en el Ecuador. Yo creo que es importante a los ecuatorianos hablarles con la verdad. Los problemas que tiene el Ecuador, particularmente el de la inseguridad, son problemas complejos, problemas multidimensionales. No existe una solución mágica, una varita mágica que vaya a solucionar todos los problemas. Lo que existen son herramientas que nos permiten dar la cara al crimen organizado. Son herramientas, y la extradición es una herramienta de las tantas que hay, es un paso adelante que nos permite a los estados colaborar recíprocamente para que los criminales que actualmente se encuentran delinquiendo en el Ecuador puedan ser enviados previa solicitud de otro estado. ¿Por qué si solo es una herramienta o lo vemos como una herramienta más, es tan importante como para que encabece las preguntas de una consulta o de un referéndum, como en este caso? Perfecto, porque en el Ecuador estamos viviendo las consecuencias locales de lo que se conoce como el crimen organizado transnacional. Si bien estos delitos tienen efectos internacionales, localmente vivimos, por ejemplo, el alza de violencia, el tráfico de armas, vivimos el narcotráfico y por consiguiente las consecuencias de esta violencia. Entonces, esta herramienta lo que nos permite hacer es debilitar a estas organizaciones criminales, nos permite desmantelarlas de a poco a estas organizaciones y hacerle criminales. responsable a los otros países por los flagelos que hay en el país frente a un crimen transnacional que
incide en Estados Unidos, por ejemplo? No, yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda la lógica detrás de la extradición. Básicamente, si es que los criminales son capaces y son tan audaces de colaborar entre ellos, por ejemplo, sabemos que existen bandas criminales ecuatorianas que colaboran con grupos subversivos en Colombia, que colaboran con carteles en México. Tenemos los reportes de inteligencia que son públicos. ¿Por qué negar a los estados a que se sumen a esta lucha que ha sido convocada, por ejemplo, por las Naciones Unidas para implementar una herramienta que nos permita cooperar? Muy bien. Lolo Miño, entonces, ¿qué recaudo se debe tomar frente a estos planteamientos? Bueno, creo que la figura de la extradición es efectivamente, como ha dicho Karen, un mecanismo de muchos otros que se puede adoptar para el combate a la delincuencia organizada y a la corrupción. Sin embargo, creo yo que es importante entender cuáles son los límites que tiene la figura de la extradición frente a la realidad que estamos enfrentando actualmente los ecuatorianos, que ciertamente asusta y preocupa a la ciudadanía. La figura de la extradición tiene unos límites que están establecidos en el derecho internacional y que ciertamente nos permitirían a nosotros poder enviar, previo requerimiento de un Estado, a personas que hubieran cometido delitos, los delitos que están establecidos claramente en la consulta, y que se los pudiera enviar después de un proceso adecuado con las debidas garantías, ciertamente. Ahora, lo que tendríamos que ver en realidad si es que la figura de la extradición a nosotros en realidad nos permite solucionar el tema de la delincuencia en cuanto a su proporcionalidad, porque efectivamente podemos ver los casos, por ejemplo, de Colombia durante los procesos de extradición, los procesos de entre 2002 y 2009, donde se extraditaron más o menos a 900 personas, el caso de México también, que ha tenido más o menos unos 107 personas en 2017, claro, de 122 que eran los más grandes. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que quienes van a ser solicitados en extradición no van a ser aquellos delincuentes comunes, aquellos delincuentes con quienes la ciudadanía un poco se enfrenta. Pero por ejemplo, ¿cómo entender lo que ocurrió en Colombia? Por ejemplo, Álvaro Uribe en el 2008 de un plumazo dispuso o organizó el Estado para que se fueran como 12 paramilitares, alias Jorge 40, Salvatore Mancuso, Don Berna y todos ellos. O sea, a mí me parece que eso le trajo alivio a Colombia, porque sacó a esa gente que no había cumplido los acuerdos de paz y que estaban haciendo lo que le daba la gana frente a una justicia siempre mucho más contemplativa con ellos. Sí, ciertamente sirve, efectivamente nadie puede negar que la figura de extradición sirve para estos casos puntuales, pero son situaciones a mi criterio de carácter excepcional, es decir, el delincuente común, quienes integran los cuerpos, si se quiere, de estas bandas, no son solicitados necesariamente en extradición. Quienes son efectivamente son estas grandes cabezas, si se quiere, de los cuerpos delincuenciales y solo con una salvedad adicional, que habría que pensar hasta qué punto que se vayan las cabezas soluciona o desmantela las bandas a nivel interno, porque, por ejemplo, en el caso de México ya se está hablando bajo esta figura de rey muerto, rey puesto, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. Henry Cucalón, la extradición, un medio, un fin, ¿cómo entender eso? Yo lo entiendo como una valiosa herramienta, un instrumento de cooperación internacional para enfrentar en conjunto delitos transnacionales, los delitos que promueve el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros. Obvio que no es la solución per se, pero ayuda, suma, es parte de un conjunto de medidas, muchas del Ejecutivo, otras del Legislativo, que van a servir para tener mayor éxito en esta compleja y no simplista lucha contra el crimen organizado. Adicionalmente, considero que aparte del cambio normativo importante y el cual yo apoyo, puede generar un mensaje de unidad tan o más fuerte que la norma en sí, para que estos criminales comprendan que en este tema, pese a los disensos y divergencias propias de la democracia, en esto los ecuatorianos estamos unidos. O sea, más allá de la efectividad de la extradición, es decir, hablar de inseguridad con como ese símbolo, ¿no es cierto? Porque aparte del simbolismo, porque tenemos que encontrar puntos de acuerdo en el país, con señalamientos, con críticas, sí, también conlleva un mensaje disuasivo. Claro. Disuasivo. Pero Lolo dice, servirá para extraditar a un Rasquiña, a un JR, pero no a toda esa gente que está en toda la gente que está en las bandas. Es lógico miles, no sé, que al operar a través de un requerimiento, ¿ya?, va dirigido a las cabezas. Por eso he insistido en el tema disuasivo. Pero yo le voy a poner un ejemplo, porque ya dirán que el tema del narcotráfico, el crimen organizado, no se ha extirpado en los países que hemos hablado. Ni en México. Sin embargo, yo sí quiero dejar puntualizado algo.
después de la extradición no hay bombazos contra edificios públicos, ni tampoco se vuelan aviones, por así decir. ¿Qué es lo que yo entiendo? Esta es una herramienta que suma. ¿Para qué? La mayor amenaza que tiene en la actualidad, la vida y la dignidad de los ecuatorianos. Y yo diría, la existencia mismo del Estado como república es el crimen organizado. Perfecto. Jorge Peñafiel, entonces, ¿dónde podrían estar las trampas de esta pregunta? Buenos días, Carlos. Muchas gracias. A ver, hay algunas cosas que evidentemente estamos de acuerdo todos los panelistas, que efectivamente la extradición es una figura jurídica que nos va a ayudar a la lucha contra el crimen organizado y todos los delitos para los cuales está planteada. No obstante, es importante mencionar que no es una cuestión inmediata ni fácil de cumplir. Esto es un proceso judicial. Eso es algo que no lo ha dicho la Presidencia de la República y que debería decirlo. Básicamente, es un proceso judicial, jurisdiccional, que llega a la justicia ecuatoriana y la recibe el presidente y la tramita el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en donde se inicia un proceso, en donde hay audiencias, en donde se representa al Estado requirente, en donde existen incluso recursos de apelación, incluso el detenido puede apelar la orden de detención. Incluso después de emitida una sentencia, puede presentar también un recurso de apelación y por tanto es un proceso judicial que va a demorar mucho más de lo que aparentemente se está planteando. ¿Cuál es la cuestión aquí, y digamos del meollo del asunto? Es que se va a sumar una herramienta fundamental, yo diría, muy importante para la lucha contra el crimen organizado, pero no va a tener una aplicación inmediata. O sea, estamos corriendo el riesgo de haber hecho o estar haciendo una discusión populista alrededor de la figura de la extradición. Yo no creo que populista, pero creo que sí un poco exagerada. No es que el día siguiente, el 6 de febrero, ya vamos a tener las solicitudes pendientes para tramitar. Pero, por ejemplo, si ahorita está un capo de estos en la cárcel con sentencia, ¿qué pasaría? ¿Inmediatamente se puede plantear su extradición o qué No, habría pues que hacer? básicamente se va a requerir que un tercer estado, alguien fuera del país, solicite, cumpliendo sus propios requisitos, la extradición. Y nosotros, a través del proceso de extradición, el juicio de extradición, vamos a tener... Para irme a corte en 10 sentencia. segundos, ¿cuánto dura más o menos un proceso? ¿Cuánto puede durar? Yo diría no menos de unos 8 meses a un año. Perfecto, bien. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo todos los domingos en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más del análisis electoral sobre la consulta popular. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Jorge Peñafiel, brevemente, ¿en México y en Colombia ha sido o no ha sido exitosa la extradición? Sin duda alguna, los ejemplos están allí. En México y en Colombia precisamente es en donde más y mejor se ha aplicado la medida de la extradición. Se han extraditado en promedio en Colombia desde 1980 hasta el año 2020 aproximadamente 80 personas al año. Por tanto, tenemos un éxito absoluto de la medida. Claro que sí, no es la medida que ha impedido que las bandas sigan desarrollándose o que tengan, Pero digamos, quizás han sido presencia. más fuertes, como dice Henry, ¿no es Sin cierto? duda alguna, han tenido Ya, ahora una presencia menor. Otra cosa, ¿cómo queda este momento la justicia ecuatoriana frente a esta pregunta? Mucha gente ha dicho, pero si tenemos justicia, ¿por qué tenemos que depender de una justicia extranjera cuando que deberíamos es usar la nuestra? Porque la nuestra tiene serios problemas de legitimidad, de corrupción, de penetración del crimen organizado, Jorge. Efectivamente, no vamos a estar ajenos a la función judicial ecuatoriana. Eso es algo importante. Esto, al ser un proceso judicial, evidentemente vamos a tener la influencia directa de la función judicial ecuatoriana. Claro, obviamente, no al nivel de la primera instancia, en donde hay jueces que son muy fáciles de comprar, pero sí a nivel de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, no va a estar ajena, pero tampoco va a estar alejada. Ya, ahora, pero entonces, si ahorita tenemos jueces que son capaces de liberar a un tramposo de estos de la forma más impune, también va a haber jueces que van a dilatar el proceso de extradición. No creo que la presidencia de la Corte Nacional de Justicia tenga esa intención o tenga esa forma de actuar. No obstante, es importante considerar que la función judicial ecuatoriana sí tiene un papel muy importante que jugar en la extradición. Perfecto. Karen Sichel, Jorge decía en el bloque anterior que la presidencia de la República ha sido lo suficientemente honesta al plantear cuáles son los grandes límites que tiene la extradición como figura.
Sí, muchísimas gracias porque me permite aclarar. Nosotros tenemos un documento que es público hace más de 4 meses, en donde, por ejemplo, nosotros hablamos sobre la aplicación de los convenios internacionales y sobre los procesos judiciales que tienen que dar paso. La misma pregunta, de la lectura de la misma pregunta, se habla de los procesos que tienen que respetar garantías y también los derechos de los ecuatorianos que van a ser extraditados. Creo que todos conocemos que la extradición tiene que hacerse a través de un proceso que requiere que intervengan las más altas autoridades de justicia de los países porque es un mecanismo de cooperación internacional. Yo diría que más bien estos espacios nos sirven para aclarar este tipo de situaciones porque los ecuatorianos tienen que conocer las implicaciones de cada pregunta. Y solamente quiero aclarar un tema. Hemos hablado de que esta medida no va a ayudar al crimen común. Yo quiero decir 2 cosas al respecto. El crimen organizado transnacional y los delitos comunes no están divorciados, se encuentran plenamente relacionados porque se tratan de conglomerados de violencia que lo que buscan es establecer una gobernanza de terror en el país. Es muy fácil que una persona sumida en la pobreza, sin oportunidades, que ha empezado a delinquir en cosas pequeñas, entre a una banda, ¿no es cierto? Es muy facilito. Exactamente, y por ejemplo lo vemos con el tema del tráfico de armas, que es el segundo mercado ilícito más grande en el Ecuador después del narcotráfico. Entonces vienen bandas criminales al Ecuador, necesitan armas, ese tráfico comienza a expandirse. Y lo que ocurre es que ahora los criminales comunes tienen armas de mucho más peso para cometer estos delitos. Y no nos olvidemos que la segunda pregunta de la consulta, a la cual no quiero pasar, precisamente busca fortalecer a la Fiscalía, que es la institución local para investigar estos delitos. Eso me parece interesante. O sea, ¿cómo podríamos entender la pregunta 2, que no la tenemos aquí por cuestiones de tiempo, con la pregunta 1? La pregunta ¿Cómo hacen relación? Precisamente, la pregunta 1 busca atacar al crimen organizado transnacional a través de un mecanismo internacional de cooperación. Y la pregunta 2 busca fortalecer a la institución que investiga delitos y acusa delitos, dándole autonomía y permitiendo que hayan más fiscales capacitados. En pocas palabras, mientras más fiscales capacitados tengamos, va a haber mayor protección a las víctimas y una justicia más eficiente. Lolo, entonces, a mí lo que me preocupa es, queremos hacer una legislación adicional cuando tenemos tantos problemas internos en la justicia. O sea, es como un castigo. ¿Nos sirve la justicia? Entonces nos vamos a la extradición. ¿Así podríamos verlo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Entiendo que hay varios sectores que se oponen a la pregunta alegando cuestiones de soberanía. Y curiosamente esto es el mismo argumento que tenía, por ejemplo, el movimiento M19 cuando a finales de la década de los 70 se aprueba los tratados de extradición en Colombia. Entonces, no es así. Por algunas razones. La primera razón sería que si nosotros hemos ratificado tratados de extradición con otros países, ese es un ejercicio de soberanía. Nadie nos está obligando, no estamos cediendo soberanía en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que es importante que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales en todos los ámbitos, no solo en derechos humanos, pero también en el combate del crimen transnacional. Eso es sumamente importante. Ahora bien... ¿Y esta es una medida que le permitiría al Ecuador decir también estoy cumpliendo cuando agilito temas como extradición? Por supuesto, y si se revisa la normativa internacional en materia de combate a la corrupción, un principio fundamental es este tema de la cooperación entre Estados. Entonces, no nos sirve de nada en realidad construir andamiajes jurídicos internacionales o regionales, porque también existen a nivel del sistema interamericano, si es que Estados no van a facilitar esto. Yo sí creo que, y sí veo como favorable que el Estado participe más activamente en esta colaboración internacional. Sin embargo, creo yo que, y un poco al tenor de lo que decía Jorge hace un momento, creo yo que no, un poco la forma como la población está entendiendo la pregunta quizás no es la dimensión real. O sea, vamos como a decepcionarnos, dice usted. Yo tengo mucho esa preocupación, Carlos, porque siento, porque uno escucha las conversaciones de sobremesa, porque uno habla con sus familiares, con sus amigos, y en realidad la percepción que desafortunadamente ha dado el gobierno es esa. Se cree equivocadamente que la extradición nos va a permitir enviar delincuentes o una suerte de exportación de delincuentes, y no es así. Se requiere, es un proceso complejo donde además el Estado que requiere además tiene que demostrar algunas cosas, tiene que demostrarnos que el delito fue cometido allá, que tiene jurisdicción. Y vamos a poder, o sea, podríamos extraditar a Colombia, México, Estados Unidos, o sea, así pudiera funcionar. Es tan diversa la extradición como tratados que tengamos. La condición de la extradición para ejercer nosotros esta extradición pasiva que se llama cuando nosotros enviamos es que exista un convenio internacional bilateral con ese Estado, que la norma por la cual se está procesando
a la persona guarde identidad tanto en el ordenamiento del Estado que requiere como en el seguramente Estado nos tocará local. hacer una tarea larga en ese De sentido. investigación, sí, y otras cuestiones que ya tendrán que ver con Perfecto. efectivamente la verificación de los hechos y otras Henry cuestiones Cucalón, adicionales. extradición versus desempeño de la justicia ecuatoriana. ¿Qué decir ahí? Estando de acuerdo en los principios, que veo que hay coincidencias, la legítima preocupación es en cuanto a la eficacia, si es inmediatista o si las expectativas superan las realidades. Recordemos que podemos tener también las mejores normas del mundo. Cualquier modelo, si no se ejecuta bien, si no hay racionalidad, responsabilidad, honestidad y metas, obviamente puede inclusive decepcionar. ¿Por qué digo aquello? Ya citamos el tema de la colaboración. Recordemos que este tipo de delitos trasciende fronteras. El crimen organizado tiene varias caretas, por eso también se incluye el tema de los lavados de activos, donde también se puede degenerar la corrupción. Hemos visto casos en Estados Unidos, cómo caen hasta excontralores que piensan que delinquieron aquí, pero la plata la están moviendo allá. Entonces, es importante tener claro este tipo de procedimientos y si no tenemos una justicia activa, también verlo conceptualmente. Un ejecutivo, a veces olvidémonos quién está momentáneamente, es el ejecutivo, porque esta es una norma constitucional que debería estar inclusive para la actualidad y para lo venidero. Cuidado, obviamente hay una excepción, porque el mensaje que yo creo que es importante, porque no puede ser posible que el crimen organizado quiera tener como rehén a los ecuatorianos y al Estado, cuidado se desvía. Y cuidado nos desalentamos y creemos que porque el presidente no ejecuta o no agilita las extradiciones, estas no son posibles cuando la pelota es en la justicia. Si se transparentan los procedimientos legales y prácticos, y ahí viene un gran debate, porque estoy seguro que se va a aprobar y los principios de aplicación son inmediatas y directas, pero la Asamblea, que entre comillas representa a la ciudadanía, debe tramitar leyes de aplicación, de regulación. Son espacios de debate para tener claro de que esto, más allá del inmediatismo, lo que va a dar es el instrumento que permita un cambio positivo en esa línea para enfrentar la inseguridad. Y esta sensación de unidad nacional alrededor de la extradición y de la inseguridad, en cierta manera es un llamado de atención a la justicia, a los jueces, a la Corte Superior y al resto de jueces. Justicia a la cabeza y a todo el pueblo ecuatoriano. Creo que hay momentos en la historia que, por más aseados que parezcan, requieren unidad. Así como pudimos retornar a la democracia y todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo hace más de 40 años, así como logramos la paz con el Perú, con muchas diferencias, posturas, etcétera, creo que ahora también podemos enfrentar juntos este desafío. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte volvemos con el segundo tema importante de la consulta popular, las preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se desconecte. El segundo tema de la consulta popular se enfoca en la profunda crisis que sacude al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Echemos un vistazo. La Constitución de Montecristi en 2008 dispuso la creación del quinto poder del Estado, comandado por el Consejo de Participación Ciudadana de 7 vocales que terminó secuestrado por el poder político. La razón, en sus manos están los concursos de méritos y oposición para designar a 77 autoridades de control del Estado. Los superintendentes, el fiscal general, el contralor, los defensores público y del pueblo, así como el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Además, la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otros. En un inicio, este organismo surgía de un proceso muy complejo de conformación, pero en la consulta del 2018, el entonces presidente Lenín Moreno planteó que sus autoridades sean elegidas por voto popular. Cambio que tampoco espantó los fantasmas de la politización. Por eso la pregunta 5 del referéndum busca retirarle a ese consejo la facultad de designar autoridades de control y que ésta pase a la Asamblea, apoyándose en procesos de participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. Mientras que la pregunta 6 plantea otra vez que los consejeros ya no se elijan por voto popular, sino que la Asamblea también los designe. De aprobarse estas dos preguntas, la figura central del quinto poder del Estado prácticamente se volverá decorativa. ¿Esto es lo políticamente correcto? Carlos. Bien, Claudia, entonces le trasladamos esta pregunta a Henry Cucalón. Y como dice Claudia, Henry, ¿es políticamente correcto quitarle todas las funciones posibles al Consejo de Participación Ciudadana? Limitar sus funciones de este engendro
que es un experimento fracasado de fondo y de forma. Diseño constitucional fallido, creo que sí. Y en mi caso, yo voy a ser coherente y consecuente, porque ante la misma pregunta, el 14 de enero del 2021 voté por el sí. Lástima que no prosperó, el delimitar. Ojalá que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción, como fue su génesis, la Comité de Control Cívico contra la Corrupción. La del 97, Ojalá sí. tengamos más Ramiro Larreas y menos Tuárez, pero no ha sido la práctica. Entonces yo sí creo que apoyo. Eso sí le digo algo, no hay diseño perfecto en el mundo. Estos nuevos cambios que se proponen, si no va acompañado también de una mejora de la representación en la Asamblea Nacional, de un cambio de cultura política, de racionalidad, puede también traer sus problemas. Estamos viendo que lo que no puede nombrar el Consejo se está zanjando en la Asamblea. Con una diferencia, Acá se ponen, como en todas partes del mundo donde lo eligen los congresos, se ponen los plazos fatales, no como ahorita que es abierto. Claro, esa es la diferencia. Porque veo que alguna gente, y comprendo, tienen la preocupación de que se van a quedar máximo 365 días en el régimen de transición. Máximo, no tiene por qué ser eso. Y no les preocupa que hayamos tenido 6 años la Contraloría entre Polit y Celi, claro, en ese calibre. Cada uno peor que otros. No quiero ser conformista con 365 días, pero si esta es una nueva vía para tratar de hacer las cosas bien, de forma transparente, pues vamos adelante. Muy bien. Jorge Peñafiel, ¿a qué peligro estamos sometidos con estos cambios? Bueno, en principio hay que mencionar que el Consejo de Participación Ciudadana nació viciado. ¿Ya? Evidentemente fue un proceso que se intentó realizar, imponer la participación ciudadana en donde inicialmente solo existía la partidización, la politización de la designación de las autoridades. En ese sentido, evidentemente, no ha surtido efecto porque no hubo nunca una participación ciudadana. Lo que hubo fue una manipulación de concursos y inversión de la política del presidente de la República en los concursos. Ahora, sobre lo que estamos viendo en este momento es otro intento, digamos, de quitarle estas facultades al Consejo de Participación Ciudadana y transferírselas a la Asamblea Nacional, lo que nos va a permitir, en principio, sincerar, yo diría transparentar los acuerdos que están detrás de la designación del Contralor, por ejemplo, detrás de la designación del fiscal, del defensor del pueblo, del defensor público, etcétera. Al menos vamos a conocer. Pero no corremos el riesgo de que, por ejemplo, supongamos que esta pregunta pase y la Asamblea a partir de mayo, donde tendrán que recalibrarse todas las autoridades internas, va a decir, bueno, como ahora nosotros vamos a nombrar, entonces juicio político express a todos los actuales funcionarios y nosotros vamos a empezar a nombrar con las mayorías que el pueblo ecuatoriano ha decidido que se hagan. ¿Ese es un riesgo o no? Claro que sí. Los riesgos de la política existen y ese es el juego político precisamente. Necesitamos entender que la Asamblea Nacional tiene una importancia fundamental en la democracia y si la Asamblea Nacional tiene un problema de representación, pues entonces atendamos ese problema de representación. Lo que no podemos hacer es inobservar la Asamblea Nacional como si no existiera y pues dejémosla allí porque es una entidad que no sirve para nada. No, más bien dicho, lo que tenemos que imprimir como ciudadanos es avanzar hacia un régimen conjunto de ejercicio del poder. Karen Sichel, ¿cómo va a funcionar el mecanismo de lo que se trata en este referéndum en caso de que ganara el sí? Es decir, la pregunta 5 se le quita funciones al Consejo de Participación y la siguiente, en adelante ya no se van a poder elegir, ¿no es cierto?, los vía voto. ¿Qué va a pasar con los que se elijan en esta ocasión? Van a decir, ¿cuándo entra a funcionar el retiro de las capacidades delegativas? ¿Puede haber una crisis política dentro del Consejo de Participación con los nuevos vocales que van a decir, o sea, me eligen y resulta que no voy a poder hacer nada? ¿Cómo hay que entender esa transición? Yo creo que es importante entender que el Consejo nos ha sumido en una crisis institucional terrible. Ya hemos hablado de los efectos de este Consejo, tenemos más de 10 autoridades subrogadas o suplentes, no hay seguridad jurídica en el Ecuador. Pero Karen, hay que ser sinceros, con la sombra de todos los presidentes de la República, ¿no? Bueno. Correa, Moreno y Lasso han sido acusados de estar ahí alrededor del Consejo husmeando siempre. Pero creo que lo que hace la diferencia es que lo que se está tratando de hacer es cambiar ese incentivo que existe. Creo que eso es una diferencia y un paso de una muestra de lo que se busca hacer es fortalecer la institucionalidad. Porque como usted dice, el problema que hay es que
ahora radica en 4 personas la capacidad de designar a más de 77 autoridades, que son la mayoría de ese órgano. Y eso crea un incentivo y una tentación para quien sea que esté en el poder. Lo que se busca hacer con la pregunta es eliminar y desconcentrar ese sistema para que nunca más nos vuelva a pasar que una sola persona que controle a esas 4 personas anule el Estado de Derecho en el Ecuador. Entonces, esta es una pregunta que realmente creo que es la más compleja y los ecuatorianos deberían entenderla como un paso adelante en la lucha contra la corrupción. Porque si es que nosotros no tenemos un fiscal autónomo, no tenemos un Consejo de la Judicatura autónomo, no tenemos instituciones profesionales e independientes, con esa nunca nueva vamos pregunta, a tener... el próximo fiscal, como la correlación de fuerzas en la Asamblea, va a ser cercano al correísmo y a Pachacuti, por ejemplo. Y eso que yo no estoy de acuerdo en la lectura que usted hace sobre la pregunta, porque sin duda se van a transparentar los intereses de los políticos en la Asamblea Nacional, lo cual ya de por sí es bueno y sano en una democracia. Pero además, la pregunta prevé un sistema en donde haya un balance de pesos y contrapesos. Estoy de acuerdo con lo que decía Henry. No hay una fórmula mágica, no hay un proceso de designar autoridades que te garantice. Y seguramente el legislativo es la que tiene que hacer. Exactamente, pero lo que puedes hacer es crear incentivos, un balance de poderes para que cada una de las funciones del Estado en esta propuesta, además académicos y ciudadanos, puedan estar vigilándose entre sí, porque de eso se trata la democracia. Pero eso ya se hacía en el anterior Consejo de Participación, había esos balances, había la ciudadanía, las comisiones ciudadanas y todo eso. Hay una gran diferencia. La Comisión Ciudadana de Selección que opera ahora, que es, digámoslo de frente, tiene nombre de ciudadano, pero realmente son políticos disfrazados de ciudadanos, son 5 ciudadanos y 5 delegados del Estado que ellos no tienen, por ejemplo, la capacidad de dictar las normas del proceso. Entonces, quien dicta las normas del proceso es el Consejo de Participación Ciudadana. Además, quien descalifica a los postulantes es el Consejo de Participación Ciudadana. Además, todas las apelaciones terminan en el Consejo de Participación Ciudadana. Nuestra propuesta no lo prevé así, precisamente porque buscamos corregir esos errores de diseño institucional que nos llevaron a tener contralores de 100 sobre 100 perseguidos por la justicia en Estados Unidos por lavado de activos o fiscales o jueces de 100 sobre 100. Entonces, ¿cuál es la idea del proceso? Desconcentrar completamente el poder de designar autoridades para que nunca más, repito, nos vuelva a pasar que se pueda anular tan fácilmente el Estado de Derecho. Lolo, ¿qué va a pasar en este pequeño margen de transición? Supongamos que ganan las 2 preguntas. ¿Qué van a decir los consejeros que se han elegido sobre una promesa de mejorar la capacidad de designación? ¿No la van a tener? ¿Ellos pierden fuerza? ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, lo primero es que tendríamos que tomar en cuenta que estas personas han sido elegidas democráticamente, porque a veces en Ecuador pasan cosas, ¿no? Yo pienso que hay un exagerado optimismo por parte del Ejecutivo con respecto en general a toda la consulta. Yo soy un poco más, digamos, prevenida con respecto a los efectos que esta consulta... ¿A los efectos o a los resultados? A los resultados y a los electorales, efectos. Me refiero. No electorales. Yo tengo más o menos claro lo que puede pasar en las urnas, pero sí las consecuencias, los objetivos más bien diría yo. No sé si soy tan optimista yo. En este caso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que son autoridades electas por voto popular, que están investidas y protegidas con esta calidad. Digo esto por si acaso a lo largo del camino no se nos vaya a ocurrir privarles de esta titularidad. Luego, si la pregunta efectivamente les remueve esa capacidad, evidentemente ellos ya no podrán hacerlo, y en esto yo concuerdo con todos mis colegas en este sentido. Es clarísima, o sea, está bien hecha la ruta, es decir, si gana la pregunta de las funciones, los próximos vocales ya no van a poder hacer nada. Yo esperaría que no, y creo y esa es la expectativa ciudadana en realidad. Ahora, en Ecuador lo que nosotros sabemos es que muchas veces hay estos juegos legales donde ciertas normas se tergiversan de acuerdo al entorno y el contexto político para favorecer a ciertos grupos y otros. Esperemos que no pase. Yo creo que la expectativa ciudadana que va a votar en esa pregunta es precisamente que de aquí en adelante se les remueva esas facultades de designación, y yo creo que también aquí estamos todos de acuerdo en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana en general, no solamente con respecto a sus facultades de designación, pero con respecto a todas las demás también, ha sido un órgano que en realidad no ha cumplido las funciones para las cuales fue creado, y en sí mismo resulta contradictorio, digamos, en el contexto de una democracia, que desde el Estado se quiera apropiar de estas tareas, de estas funciones de representación de sociedad civil que no le corresponden. Entonces, sí es importante, creo yo, pensar en esta hoja de ruta, pero también entender otro tema importante, que es que, como decía Henry, no hay procesos perfectos. En Ecuador ya se ensayó el proceso de designación a través de la Asamblea. Recordemos, eso estaba también plagado de cuestiones políticas. Por eso, precisamente, en 2008 se hace este cambio
Claro. hacia el Consejo de Participación. Yo no me concentraría tanto en la facultad digamos, en el órgano que designa, me concentraría en el proceso, porque en el proceso es donde ocurren Hablamos de eso en el las siguiente bloque, cuestiones. Loro. Perfecto. Me voy a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y al volver seguimos con el análisis. ¿La consulta popular es necesaria? Seguimos en Políticamente Correcto. Lolo Miño, ¿en qué es lo que debemos concentrarnos entonces? Esa era la reflexión final que hizo antes de cerrar el bloque. Sí, dada cuenta que no va a haber un órgano perfecto a la hora de realizar estos procesos de selección, nosotros como Ecuador ya hemos pasado también por un proceso de selección a cargo de la Asamblea. Esto también ocurre en muchos países de la región, no desprovistos de muchas críticas y de muchos cuestionamientos, ciertamente de carácter político. O sea, creo que no vamos a poder desafortunadamente desligar ciertas cuestiones de manipulación política de estos procesos, precisamente porque son cargos Pero al que menos inciden. serán más transparentes, ¿no? Esperemos que sean Sí. más transparentes, esperemos que así sea. Lo que sí creo, un poco con la experiencia, nosotros desde el observatorio, haciendo los monitoreos de los procesos de selección, especialmente de altas cortes, que es el trabajo que nosotros hacemos, sí hemos verificado que en realidad los problemas surgen en los procesos puntuales, por los reglamentos de designación, por los mecanismos que se utilizan para evaluar a los candidatos. Yo fortalecería, digamos, estos procesos, los haría más certeros, más transparentes y con más capacidad de fiscalización En ese social. sentido, toda esta ruta de procesos que dice que ha diseñado el gobierno para plantear la consulta, ¿es el adecuado? ¿Cómo lo ha evaluado usted? Yo creo que en principio sí. En esa pregunta, leyendo los anexos, la única preocupación en realidad que yo tengo son los tiempos que se le da a la Asamblea para hacer las designaciones. Y Karen nos podrá explicar mejor. Pasado un cierto tiempo, si la Asamblea no designa, quien haría esa designación es el Ejecutivo. Yo, nuevamente, pensando un poco prevenidamente, diría posiblemente por cómo funciona la Asamblea, que muchas veces dejan leyes, digamos, sin aprobarse por las incapacidades de ponerse de acuerdo políticamente, quizás esto termine decantando. Si pongo un escenario, no lo afirmo como que esto ciertamente va a pasar, pero podría ser que en ciertos casos quien termine por esta incapacidad de la Asamblea de ponerse de acuerdo designando a muchas autoridades sea el Ejecutivo. Y ahí sí tendríamos un problema porque hay ciertas autoridades que por su naturaleza, digamos, deberían tener un cierto nivel de independencia. Henry, ¿qué hacemos ante eso? Primero quiero dejar señalado algo. Parte de la desconfianza de los ciudadanos, que motiva parte del análisis jurídico, que haya un voto de castigo hacia estos señores politiqueros que degradaron la participación ciudadana, es que si uno revisa con atención el anexo, porque he escuchado también por ahí, dice, la preocupación es que el presidente va a poner ternas para todo. No. En el proyecto de cambio constitucional se mantiene el actual diseño, que es para superintendentes y procurador. No hay terna de presidente para fiscal ni para contralor. Eso es un tema de hecho, no una opinión. Y segundo, tienen plazos fatales. Y esta comisión técnica nueva, con representantes de las 5 funciones del Estado, de los ciudadanos y los académicos, tiene un proceso reglado que llega al Pleno de la Asamblea Nacional. Todo el proceso dura, por ejemplo, 90 días, se llama norma ingrata. Hay un proceso motivado donde están las ternas ahora con la inclusión de la figura de los suplentes que ya quedan marcados para que las autoridades de control no pongan a sus amigotes ni a sus familiares ni que ven el subrogante, el subrogante, el subrogante. Y si en el tiempo determinado, que son 10 días al final, porque hay todos unos de ruta, no eligen porque se ponen de acuerdo en no votar, Se ponen de acuerdo en no el votar. presidente no elige a nadie, entra el primero de, en este caso, la terna de la comisión. Claro, todo lo que hizo la comisión. El entra ahí. presidente no entra. Cuidado, cuidado, hay algo con algún proyecto anterior, con algo que la Corte no dio paso. Esa es otra historia. Si uno revisa el anexo, el hecho, no la opinión, es el proceso que yo le estoy indicando. Ahora bien, si la clase dirigencial, si la clase política, si los ciudadanos que pueden hacerlo vía postulación abierta no se comprometen, no son parte del cambio, no sirve O nada. sea, Henry, con este cambio vamos a tener una asamblea que escoge autoridades de control, pero no como ocurría en el pasado. Ahí viene el Si punto no, de es fondo. algo más. Correcto. Por eso creo que es un mejor sistema, no perfecto, ¿ya? Pero es un mejor sistema. Como casi todos los países del mundo, sus órganos legislativos, sus congresos, cámaras, asambleas o senados son los que nombran, designan o ratifican, como el caso de Estados Unidos.
ese sistema puede darse como el Ecuador. Tú sí te acuerdas que Hugo Ordóñez fue elegido contralor con el sistema que criticaban, pero también escogieron por excepción al final a cualquier truán. Pero la mayoría de veces escogieron buenos procuradores y buenos contralores. Entonces, ya más allá del sistema y del diseño, que creo que es mucho mejor con las precisiones que estoy haciendo en que no entre el Ejecutivo, no el de atrás, no el de hoy y no el venidero, que creo que puede cambiar a estos señores que, insisto, degradaron la participación ciudadana. Perfecto. Ahora, Jorge Peñafiel, a usted le quiero hacer una pregunta distinta porque creo que ya se ha abonado en muchos argumentos frente al Consejo de Participación Ciudadana y hablemos ahora de mejorar la clase política. Las preguntas que buscan mejorar el sistema de movimientos políticos y de reducción de asambleístas puede mejorar la clase política que va a hacer un mejor uso de estas herramientas para escoger a un Consejo de Participación si es que gana la consulta. Bueno, yo creo que la representatividad política en el Ecuador es la verdadera crisis que vive el país. Básicamente, sin una asamblea verdaderamente legítima, no vamos nunca a tener una designación de autoridades legítima y legal. Lo que vamos a tener es evidentemente acuerdos políticos y componendas políticas. ¿Cuál es la solución? Hay varias cuestiones que hay que tratar allí de manera transversal. Por ejemplo, la representatividad en las organizaciones políticas por sí mismas. Yo no creo que mandarles a los movimientos políticos a recoger afiliaciones actualmente en el 1.5%. ¿Cómo plantea la consulta? Como plantea la pregunta, vaya a ser una solución completa. Sí, vamos a encerar de alguna manera el conteo de los movimientos políticos, pero no vamos a darle una solución Nos va a pasar total. lo que le pasó al país en el año 2012, me parece, cuando se enceró todo esto y hubo todo este tráfico de firmas por doquier. Yo no creo que vaya a suceder eso por el hecho de que van a implementar, según la propuesta, un sistema biométrico de identificación de personas. Por tanto, no vamos a tener la firma en un formulario y verificándola con la foto, porque eso era lo que no cabía, ¿no? Ahora, pasa por el tema de la reforma política en las organizaciones políticas, pasa por un tema normativo, asimismo del ejercicio público de la Asamblea Nacional, y también pasa por un análisis de la cultura política propia de los ciudadanos. Pero ahí hay una pregunta relacionada a eso. Reducir el número de asambleístas, que es una aspiración de mucha gente, es decir, debería haber menos asambleístas, eso un poco coloquialmente, pero usted ha sido crítico con esa parte. Sin duda alguna, yo creo que la calidad no va de la mano con la cantidad. Eso es un elemento que, a mi criterio... Solo un paréntesis, desde esta última legislatura votamos en plancha para fortalecer partidos y creo que tenemos la peor asamblea de todos los tiempos, ¿no es cierto, Henry? Sí. Sin duda alguna, la calidad no va de la mano con la cantidad. Sí tendremos una mejora siempre y cuando esta asamblea, la nueva asamblea, ejerza mejor la representatividad de los ciudadanos. Y para eso necesitamos partidos políticos sólidos, ciudadanos bien informados y una normativa clara que pueda permitirnos llevar las instancias ha sido crítica completas. con esa pregunta de la reducción de asambleístas. Sí, he sido crítico en el sentido de que va a reducir mucho la representatividad de las provincias pequeñas. Sí va a mantener la representatividad de las provincias grandes y va a triplicar la representatividad de las asambleístas nacionales. Esto y a los asambleístas del exterior ni se diga. A ellos prácticamente se los anula porque se les va a dejar en el 0.87%. Y eso entonces es un error, Jorge. Eso fue un error. En mi criterio, yo creo que yo creo que va en contra del principio de proporcionalidad de la Constitución y creo que va en contra del principio de igualdad del voto. Karen, ahí hay unos errores entonces. Sí, no, muchísimas gracias, me permiten aclarar. El error es lo que tenemos ahorita. Actualmente nosotros vivimos las consecuencias de un diseño institucional, constitucional y muy irresponsable, en donde se fijaron números para señalar escaños de asambleístas sin tener ninguna proporcionalidad. Tenemos 15 asambleístas nacionales, nadie sabe por qué 15. Tenemos 2 por provincia y así puedo ir diciendo, tenemos 6 por el exterior, nadie sabe por qué 6. Yo de hecho no sé de dónde se saca la proporción para los migrantes, porque lo que manda la propuesta es que todas las provincias estén determinadas y los migrantes también estén determinados en función de la proporcionalidad de la población. Nosotros Ahora, hemos hecho... perdón, para dar un ejemplo, son 6 asambleístas del exterior actualmente, ¿no es cierto? ¿Con este ejercicio van a ser 6 o van a ser menos?
Es que no se sabe porque no hay un censo de población en el exterior. Entonces lo que se está mandando a hacer a Cancillería es que por primera vez se haga un censo de migrantes, lo cual es un paso adelante en la política a favor de los derechos de los migrantes. Entonces por eso digo, yo no sé de dónde se hace la aproximación. Nosotros hemos hecho una aproximación en función de un censo preliminar incompleto que consta. ¿Y sabe usted qué va a pasar si es que una provincia como Sucumbíos o como Imbabura o como Cotopaxi, que ya tienen un mayor número de asambleístas, resulta que esta proporcionalidad se baja a 4, no sé, sí, va a haber un voto rechazo? Es que no es un tema de números. Por ejemplo, usted ha señalado Cotopaxi. Yo decía, nosotros hemos hecho un estudio que realmente analiza la proporcionalidad, no los números de la Asamblea, porque aquí no tenemos que fijarnos, no podemos ser tan burdos de reducir toda la discusión de la Asamblea Nacional a los números. Tenemos que fijarnos en la proporcionalidad y quiero explicar por qué. Usted acaba de decir Cotopaxi. Cotopaxi, por ejemplo, va a ganar el 0,30% de representatividad. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que crea desproporción y distorsión en la representatividad. Y han dicho, creo que por intuición, esto no va a ayudar a la representatividad o no va a ayudar a la calidad de la Asamblea Nacional. Permítanme explicarles por qué sí. Porque estamos planteando dos preguntas. Primero, movimientos políticos y luego esta pregunta que van muy de la mano. Queremos que los movimientos sean más representativos y que establezcan un filtro preliminar para los candidatos. Y tenemos estudios que son nuevamente públicos. Brevemente, Karen, sí, por supuesto, solo con esto termino. Lo muestro aquí, son públicos, en donde básicamente, ¿qué nos dicen los expertos? Si es que tú quieres tener una mejor calidad en la Asamblea Nacional, garantiza mejor la proporcionalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Garantiza la representatividad para que se facilite el diálogo y vas a tener una mejor asamblea. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Lolo Miño, ¿es políticamente correcto afirmar que esta consulta popular es necesaria o innecesaria? Yo diría que es parcialmente innecesaria. Creo que ciertas cuestiones que se han tratado, por ejemplo, la tarde de hoy, ayudan a reducir ciertos niveles o en ciertos aspectos del crimen organizado, que se propenderá a mejorar un sistema de designación de autoridades que ha fracasado totalmente, pero creo que también tenemos que ser objetivos en el sentido de que no es la única medida que tiene que adoptarse, que tendrá el Estado que desarrollar varias legislaciones posteriores de cara a cumplir con sus obligaciones en cuanto a una designación transparente y un combate a la delincuencia que tenga en cuenta también aspectos como cuestiones económicas, problemas sociales y sobre todo, muy importante, el tema de una justicia fortalecida, transparente y sólida. Karen Sichel. Es políticamente correcto informarnos antes de votar. Este 5 de febrero nosotros vamos a tener la oportunidad de decidir sobre 8 preguntas, 8 herramientas necesarias y útiles para los ecuatorianos para dar cara al crimen organizado y a la politiquería. Vamos a dar avances para que por fin nosotros podamos, por ejemplo, expulsar a los criminales a través de un proceso de extradición. Podamos, por ejemplo, transparentar a nuestros movimientos políticos y relacionarlos realmente con la ciudadanía. Podremos cuidar nuestro medio ambiente. Estas preguntas han sido diseñadas con un hilo conductor que buscan darnos herramientas a los ecuatorianos y que buscan, sobre todas las cosas, beneficiar a los ciudadanos. Jorge Peñafiel, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es informarnos previo a ir a las elecciones. Es claro que el Ecuador está en una crisis institucional sólida y profunda. Necesitamos identificar los verdaderos problemas que tiene el Ecuador, llegar a las urnas siempre leyendo. Ciudadano, lee, leer, entender y escoger. Henry Cucalón. Por la salud democrática del Ecuador, para fortalecer su seguridad e institucionalidad, debemos apoyar la consulta popular. Una oportunidad de cambio, de la mano de los ciudadanos, sin intermediarios, lo cual servirá para abrir puertas que permitan avanzar hacia la paz y prosperidad que el país anhela. Y bien, el país ha entrado en la recta final de este proceso electoral con la necesidad de pronunciarse sobre 8 preguntas de una consulta popular que a nuestro criterio recoge los 2 temas fundamentales sobre los que hemos hablado esta mañana. Por lo que lejos de politizar, por ejemplo, la pregunta de la extradición, debemos analizar si dentro de todos los recursos presupuestarios, logísticos, de fuerza pública y legales con los que cuenta el Estado, hay que tener una herramienta más para ejercer con fuerza su lucha contra los violentos. La extradición es un medio, no un fin. Y
sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el país ha analizado por más de 15 años sus profundas falencias institucionales y la serie de trampas políticas que su existencia esconde. Ojalá que esta consulta popular zanje definitivamente esta agotadora discusión en aras de una democracia mucho más dinámica, pero sobre todo más transparente. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto en modo electoral. Recuerde que toda la información de las elecciones 2023 está en ecuavisa.com. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo.